ir viendo lo más importante, introducirlos a la microbiología de alimentos y, y poder irlos guiando paso a paso hacia esta materia ya con las bases que tienen de microbiología general e ir introduciendo. Como ya les había comentado anteriormente, me gustaría que cualquier duda pues me la hicieran en el momento saber para irla aclarando y así poder que a todos recordarles o si no lo sabían o no lo habían tomado en cuenta, bueno, aquí irlo checando. Dentro de la microbiología de alimentos hay varios conceptos en los cuales, bueno, tenemos que manejar y que dentro de estos hay aspectos importantes que son parte de esta microbiología de alimentos, ¿sí? Importantes porque dentro de esta va a haber la pauta de que vamos a tener cosas positivas de estos aspectos, como cosas, aspectos negativos, que son a los cuales nosotros nos vamos a enfocar principalmente. Esto no quiere decir que a la parte positiva no la vayamos a tomar en cuenta. Sin embargo, lo más preocupante en este caso, pues es lo que causa un problema, ¿no? Y en este caso, la parte negativa, como el deterioro o el efecto a la salud del consumidor sea un problema para esta situación. Entonces, son aspectos bastante importantes dentro de esto. Y también la otra cuestión importante, pues, es los microorganismos, que son los más importantes dentro del área de los alimentos principalmente, ¿no? Y finalmente, el estado actual de cómo se encuentra al día de hoy la microbiología general. Recordemos que, bueno, la ciencia y la tecnología va avanzando, por lo tanto, bueno, tenemos que ir viendo hoy en día cómo es que está, interaccionan esos microorganismos con el área de alimentos, finalmente. Como podemos ver en concepto de microbiología de alimentos, vamos a encontrar los aspectos más importantes de esta. Es decir, dentro de la ciencia que va a estudiar a todos los microorganismos que van a estar directamente relacionados con los alimentos, tenemos a los microorganismos que van a ser un daño al alimento, cambiándole sus características organolépticas, como los microorganismos deteriorantes. Y de ahí parte que tenemos que revisar y hacer los análisis microbiológicos para saber de qué tipo de microorganismo se está tratando, con qué microorganismo vamos a trabajar, qué se encuentra en ese alimento que causa ese daño o ese cambio, ¿sí? ¿Y cómo lo vamos a saber? Pues a través de análisis microbiológicos, ya que sabemos que va a haber dentro de estos análisis microbiológicos microorganismos indicadores, es decir, microorganismos que ya se han estudiado y que ya se saben cómo van a actuar dentro de este análisis. Es por ello que se van a utilizar para tener una idea de lo que vamos a encontrar dentro de la microbiología de los alimentos. Además de que finalmente el análisis microbiológico se encuentra en la parte de los dentro de la metodología convencional o tradicional en la microbiología, ¿sí? Porque hoy en día sabemos que ya hay nuevas tecnologías, ya hay nuevos análisis con cosas mucho más sofisticadas, pero mucho más costosas. Y que forzosamente, aunque se pudieran utilizar estos análisis, también, aunque se pudieran realizar estos análisis tecnológicos, es necesario realizar los convencionales como los análisis microbiológicos de estos microorganismos. También, bueno, sabemos que dentro de esta microbiología hay microorganismos, los cuales también va a ser la parte positiva que les comentaba. Vamos a tener microorganismos que nos va a producir, que nos va a dar un alimento, que nos va a dar cambios
positivos, cambios que requerimos para dar un alimento, para dar un sabor, para dar una consistencia, para dar un beneficio para la salud, etcétera, etcétera. Y eso, pues ya está manejado, ya está estudiado y ya se sabe. Por eso es que esa parte no es que no nos interese, simplemente es tomarla en cuenta y saber hoy en día cómo están en la parte nueva ese tipo de microorganismos. Pero lo que realmente nos preocupa son la parte de los microorganismos que nos puedan causar un problema. La otra cuestión bien importante y que a partir de hoy la van a estar escuchando todo el tiempo son los factores o parámetros de crecimiento de los microorganismos. ¿Cómo van a afectar estos? ¿Sí? ¿Cómo afecta el microorganismo este parámetro? ¿Cómo afecta el proceso? ¿Qué cambios tengo que hacer? ¿Cómo lo voy a utilizar para poder manejar o manipular este microorganismo y evitar que dañe ese alimento? Para eso nos va a servir saber los parámetros de crecimiento, saber y conocer a ese microorganismo con sus características generales principalmente. La otra parte es los microorganismos patógenos, toxinas y metabolitos que son producidas por estos. Es la otra parte que nos va a causar un problema y que tenemos que tener mucho cuidado para evitar que estos microorganismos causen un daño al consumidor. Y que de los factores de crecimiento que yo voy a conocer de esos microorganismos, voy a poder determinar cómo voy a conservar ese alimento, cómo lo voy a manejar para evitar ese crecimiento. Y entonces entra la conservación de esos alimentos. ¿Sí? ¿Dudas hasta aquí, chicos? No, profesora. No, profesora. De ahí, pues, viene los 4, dentro de los aspectos importantes de los que va a tratar la microbiología de los alimentos, tenemos los factores de crecimiento, como les decía, cómo va a afectar al crecimiento de este. Dentro de estos, tenemos que en estos parámetros se va a dividir en intrínsecos y extrínsecos, en los cuales en los intrínsecos tenemos el pH, tenemos la actividad de agua, tenemos el potencial redox, tenemos el contenido de nutrientes, tenemos los constituyentes antimicrobianos, tenemos la estructura del alimento. Esos son los factores que van a ser parte intrínsecamente del microorganismo. Y los extrínsecos son la temperatura en la cual se va a conservar ese alimento, la humedad relativa en cual se va a encontrar ese alimento, la presencia y la concentración de gases, etcétera, etcétera. Son los parámetros que van a estar externos, fuera de ese alimento, pero que tienen que ser parte de ese crecimiento y que se tienen que manejar. Y ahorita vamos a ver cada uno de estos parámetros, qué tan importantes van a ser. ¿Para qué? Pues para que ver cómo vamos a manejar estos microorganismos dentro de estos parámetros. Los factores, ¿qué es un factor intrínseco? Bueno, pues un factor intrínseco va a ser el factor que va a estar inherente al alimento, que va a ser parte de ese alimento. Es decir, ¿qué característica va a tener ese alimento? Uno de ellos sabemos que es el pH, otro sabemos que es la actividad de agua, otro sabemos que los nutrientes que va a tener ese alimento, ¿sí? Otro, la composición y la estructura, y también el potencial redox, ¿sí? Las reacciones qué agentes oxidantes va a tener o que si va a ser un alimento que se va a oxidar fácilmente y qué cambios va a tener esa oxidación. Y cómo van a afectar, cómo va a afectar a ese alimento. Cada uno de estos parámetros intrínsecos, hacia dónde va llegando hacia ese alimento. Empezamos con el pH. ¿Qué es el pH? ¿Qué es el pH, chicos? Despierten. ¿Es el potencial de hidrógeno? ¿Es el potencial de hidrógeno? Potencial de hidrógeno. Es el potencial de hidrógeno, ajá. ¿Y qué escala va a tener ese pH? De 1 a 5 ácido y de 0 a 14. De 0 a 14 y que a la mitad va a ser neutro. Y que sabemos
que de 0 a 7, o de 7 a 0, conforme va disminuyendo, va a ser la parte ácida, y conforme va aumentando de 7 a 14, va a ser la parte alcalina. ¿Sí? Y que así como el pH va a influir en muchos otros parámetros químicamente, en la parte de alimentos va a haber una clasificación de diferentes alimentos. Y hoy en día está de moda eso de que alcalinicen el agua, coman alimentos alcalinos, coman esto, o sea, empiezan con que saben que los alimentos alcalinos van a ser mucho mejor que los alimentos ácidos, hablando saludablemente. Entonces, de ahí vamos impartiendo. Ahora, ¿cómo se va a adaptar el microorganismo? Para todo tipo de alimento va a haber, a todo se va a poder adaptar. Entonces, de ahí podemos ver, según el pH, va a haber una clasificación de microorganismos. No sé si supongo que sí lo vieron en micro general, donde había esa clasificación según el pH del microorganismo. La importancia de saber cómo se puede clasificar y cuál es el pH mínimo, cuál es el pH óptimo, cuál es el pH máximo del grupo de microorganismos. En la cuestión de alimentos, por ejemplo, en esta tabla podemos ver los intervalos de pH que va a haber de crecimiento de algunos grupos de microorganismos. Digo grupos de microorganismos porque no estoy mencionando una especie en particular o un género en particular. Estoy mencionando un grupo de microorganismos como mohos, levaduras, bacterias, y en este caso sí estoy hablando de un grupo en específico, bacterias lácticas, ¿sí? Y que dentro de estos podemos ver que tenemos un pH mínimo, un pH óptimo y un pH máximo. Y que qué microorganismos, ¿cuál es el pH de estas tres columnas que tengo, mínimo, óptimo y máximo? Va a ser el importante de crecimiento de ese grupo. Bueno, pues el pH óptimo. A este pH óptimo, este grupo de microorganismos va a crecer sin ningún problema. Sin embargo, no quiere decir que si se encontrara un pH mínimo en este rango, no va a haber crecimiento. Porque sí lo hay. Hay mecanismos de acción de cada uno de estos microorganismos que los va a hacer tolerar estos pHs o estos pHs extremos, máximos. Por eso siempre se da un rango de mínimo, máximo y el óptimo, que es donde van a estar en las condiciones que va a estar el crecimiento. ¿No? Y entonces aquí vemos que los mohos son uno de los, viendo solo la columna del pH óptimo, podemos ver que tiene un rango de 4.5 a 6.8. O sea, puede desarrollarse a pHs ácidos, los mohos. Nos vamos con las levaduras. Sabemos que si están los mohos, seguro van a estar las levaduras, porque las levaduras van a ser la parte, ¿cómo se dice? Estos que siguen como las rémoras de los mohos, ¿no? Como las rémoras de los tiburones, que siempre van a estar. Donde esté un moho, va a haber levaduras, ¿sí? Y que bueno, que el pH de estas, pues también va a estar dentro de ese rango, pHs ácidos. Pero si ya nos vamos con bacterias, aquí ya va a haber bacterias que ya a su pH puede crecer, puede ser un poco más elevado y ya acercándose a ligeramente, pero muy ligeramente, a pH alcalino. Sin embargo, esto no quiere decir que no se encuentren bacterias que puedan crecer a pHs alcalinos o a pHs ácidos. Por supuesto que lo hay. En particular, el grupo de las bacterias lácticas es un grupo de bacterias que fácilmente, por los metabolitos que va a producir, van a poder tolerar pHs ácidos. Entonces, su pH óptimo de este grupo de bacterias se va a encontrar entre 5.5 y 7.5. ¿Sí? Entonces, ahora, debido a esto, pues va a haber una clasificación en la cual va a haber los microorganismos que son acidófilos, es decir, que su pH óptimo de crecimiento va a ser ácido. Los microorganismos que son neutrófilos,
que su pH neutro, que su pH óptimo es neutro. Y los basófilos, que su pH óptimo va a ser alcalino. ¿Dudas hasta aquí? Estoy hablando en términos generales. En términos generales. Ya cada especie de microorganismo va a ver a qué pH ahora va a ver. ¿Por qué no mencionar un grupo de microorganismos y decir este es acidófilo? Porque un microorganismo puede pertenecer a diferentes tipos de clasificaciones. Porque un microorganismo puede adaptarse a diferentes condiciones de crecimiento. Porque un microorganismo puede mutar sin ningún problema. Porque un microorganismo tiene proteínas chaperonas que hace que resista esos shocks de pH o de temperatura, que pueda crecer y tolerar estos pHs extremos, ya sea altos o bajos, y que pueda desarrollarse ese microorganismo. Por lo tanto, no podemos especificar, sin embargo, va a haber esa clasificación. Y de ahí va a depender qué tipo de microorganismo va a crecer en cada uno de los alimentos. ¿Sí? Ahora bien, de aquí depende, por eso es un factor de crecimiento, tener una idea de cómo, por ejemplo, cuando ustedes van a crecer mohos, van a acidificar el agar que se va a usar, que es el PDA, se acidifica. ¿Por qué? Porque si no acidifican ese agar, pues puede crecer hasta bacterias, y lo que ustedes quieren que solo crezcan mohos, y los mohos seguro solo van a crecer a pHs ácidos, ¿sí? Entonces es importante manipular y saber el pH tanto del alimento como el pH que va a tolerar, o que es el pH óptimo del microorganismo, para saber qué es lo que va a crecer ahí. Y de eso va a depender la microbiología de cada uno de los grupos de alimentos, ya sea en fresco o ya sea de un alimento procesado. Posteriormente, tenemos el otro parámetro que también es bien importante, la actividad de agua. ¿Qué es la actividad de agua? La actividad de agua es el agua o las necesidades del agua que va a tener un microorganismo, y esta se va a definir como el agua que va a tener en el medio. Es decir, la cantidad de agua que va a tener un alimento. La cantidad de agua, por ejemplo, la actividad de agua, la cantidad de agua que tiene nuestro cuerpo. La cantidad de agua que tienen las frutas y verduras, la cantidad de agua que tiene la leche, la cantidad de agua que tiene la carne, etcétera, etcétera. Es la cantidad que va a estar contenida dentro de cada organismo, en este caso dentro de cada alimento. Y esta es importante porque entre mayor cantidad de agua tenga, pues los microorganismos se van a desarrollar sin ningún problema. ¿Por qué? Porque es lo que ellos necesitan, es lo que ellos requieren para crecer. Por eso es un factor importante. Entre menos cantidad de agua tenga un alimento, pues es mucho más difícil que crezca un microorganismo, por lo tanto, ese alimento es mucho más perecedero, tarda más su vida de anaquel. Pero si esa actividad de agua es mayor, pues se descompone más rápido ese alimento. Entonces su vida de anaquel va a ser mucho más corta. ¿Por qué? Porque va a haber facilidad de crecimiento. Y facilidad porque recuerden que ese alimento, esa agua que va a estar en el medio, es la que va a ayudar a poderse transportar todos los nutrientes que va a tener en ese medio. Ahora, dentro de la actividad de agua tenemos, y el desarrollo de los microorganismos, como pueden ver en esta imagen, tenemos las bacterias, las levaduras, los mohos, y aquí otro tipo de bacterias que necesitan específicamente, pueden tolerar actividades de agua pequeñas. Y entonces tenemos las bacterias, que son las principales, crecen en actividad de agua altas,
0.9 para arriba. Levaduras 0.88, mohos 0.8. Por eso es que va a depender el tipo de alimento, es el tipo de microorganismo que va a crecer. Es decir, por ejemplo, si ustedes tienen por ejemplo, vamos a poner el ejemplo. Si ustedes tienen la fresa en fresco, que es un alimento en fresco, se va a descomponer mucho más rápido porque el agua que contiene va a ser mayor a si ustedes tienen un alimento procesado como una mermelada, que esa actividad de agua ya está disminuida y va a ser mucho menor. Por eso la vida de anaquel del agua de la mermelada es mucho más larga que la vida de anaquel de la fresa. ¿Sí queda claro, chicos? Sí, profesora. Por la actividad de agua. Sí va a llegar a descomponerse alguna vez la mermelada. ¿Y qué va a crecer ahí? ¿Qué creen que pueda crecer en una mermelada? ¿Qué tipo de organismo creen que pueda crecer? ¿Un hongo? Un hongo, un moho. Ujú. ¿Por qué? ¿Por la baja concentración de agua? Por la baja cantidad de agua que va a tener. Ajá. Entonces va a dar pauta de que van a crecer esos. No quiere decir que no haya bacterias, porque pues vean, hay bacterias como halófilas, aerófilas, osmófilas, que pueden crecer en actividades mucho menores que el mismo moho, ¿sí? Sin embargo, bueno, aquí hay otra clasificación de actividad de agua. Aquí podemos ver, por ejemplo, esta gráfica donde vemos la tasa de crecimiento y vemos la concentración de sal. Ahora, ¿cómo podemos disminuir? ¿A través de qué proceso podemos disminuir la actividad de agua de un alimento? ¿A través de qué proceso creen que se puede disminuir? ¿Deshidratándola? Deshidratándola, ¿correcto? ¿Qué otro proceso? Por ejemplo, con fruta seca y cosas así. Sí, Bueno, es lo mismo que decía su compañero, deshidratándola. Pero hay otros métodos también. Ya, deshidratar. como la salmuera o cosas así, ¿Salinización? bueno, salinificación. Así es. Deshidratarla puede ser, hay varias vías. Puede ser por vía de calor o por vía de secado, ¿no? Pero también hay, como decía su compañera, a través de solutos. Solutos como sales, en este caso, cloruro de sodio, o azúcares como glucosa. Saturación de estos solutos vamos a disminuir esa actividad de agua a través de esto. ¿Sí? Entonces, ¿la cristalización podía contar como una deshidratación? No. ¿La cristalización de qué? Por ejemplo, de los frutos secos. Cuando... se llaman frutos, sí, no, bueno, sí. Sí, no, si hablamos de ese sí, porque cristalización químicamente es otra cosa. Sí, en este caso, sí, pero es a través de solutos, porque se le dice frutos cristalizados porque es a través de la adición de una cantidad saturada, de hacer una solución saturada de glucosa. ¿Sí? Entonces se va a eliminar la cantidad de agua adicionando cantidades, concentraciones elevadas de glucosa. Igual también, igual con en el caso, por ejemplo, de las mermeladas, ¿no? Un alimento con baja actividad de agua, pues ya lo dijimos, mermelada, la misma miel, tú misma lo dijiste, frutas cristalizadas, igual, ¿qué otra? A ver, chicos, ¿qué otra hay? ¿Qué otros alimentos? ¿Podría ser la cajeta, por ejemplo? La cajeta, correcto. Algunos ¿Las aderezos. frutas en almíbar? Las frutas, algunas frutas en almíbar. Ahora hablemos de lo salado. ¿Algún alimento saturado con cloro de sodio? el bacalao, ¿Cecina? El bacalao. ¿Los encurtidos? La carne seca. ¿Cecina? Así es. Las carnes secas, la cecina, correcto. Y que va a disminuir esa cantidad de agua
por estos solutos. No necesariamente nada más por deshidratación, sino va a haber otras formas en las cuales ustedes los ingenieros van a poder eliminar esa cantidad de agua que no se requiere. Sin embargo, dentro de esta va a haber una clasificación también de microorganismos y tenemos los no halófilos. Aquí la clasificación se va a llevar a cabo por solutos, ¿sí? O sea, por cantidad de solutos. Entonces, tenemos los no halófilos, los halotolerantes y los halófilos o halófilos extremos, ¿sí? Profesora, Sí, dime. una pregunta. Por ejemplo, ¿podría ser también las carnes frías? Algunas. Algunas carnes frías como el salami. Como el salami, ajá, correcto, como el jamón serrano. Sí, recuerden que puede ser dentro de los alimentos todos los grupos, ya sea de carne, de leche, de frutas, de cereales, de pescado, ¿sí? Ok. ¿Y el queso también? Profesora. El queso también, sí, dígame. ¿Qué pasó? Y por eso son métodos de conservación natural. Algunos sí. Justamente la sal y el azúcar. Así es. ¿Por qué? Pues porque de alguna manera tú estás manipulando las concentraciones de solutos para eliminar agua y sabes que eliminando el agua vas a mover un factor de crecimiento, es decir, vas a quitarle un elemento a ese microorganismo para que no crezca. Entonces lo manejas de esa forma, quitando agua, porque sabes que quitando agua ese microorganismo no va a crecer y esa vida de anaquel pues la vas a querer vas a alargar. Eso no quiere decir que no se va a descomponer, pero la vida de anaquel la vas a alargar un poquito más, ¿sí? Recuerden que todo se va a degradar, pero lo que queremos es degradarla un poquito. Déjenme darle la entrada a su compañera. Maestra, aquí igual entraría lo del empacado al vacío. El empacado al vacío va más adelante. ¿Por qué? Porque ya estamos hablando de otro, sí es para manipular y el empacado al vacío, pero ya es un factor extrínseco por la concentración de gases. Pero igual se relaciona. Exactamente. Y lo vamos a ver allá adelantito. Alguien me dijo, ya pudo entrar su compañera, es que me puso un mensaje que la sacó su internet. ¿Ya entró? ¿No saben, chicos? Una de sus compañeras me dijo. Creo que no, maestra, porque seguimos siendo 26. Sí, ¿verdad? Pero no me dice, a ver, que intente entrar. Bueno, cuando intente entrar, que me pida y le autorizo la entrada. A ver qué nos dice, ¿no? Ok, bueno. Y entonces, bueno, aquí tenemos, seguimos con la tasa de crecimiento y tenemos la concentración de cloruro de sodio. Y entonces vamos viendo cómo conforme va aumentando esa concentración de cloruro de sodio para algunos microorganismos, si hablamos de microorganismos halófilos extremos, pues va a haber una curva de crecimiento. Empieza a haber un crecimiento porque, bueno, toleran estas concentraciones de cloruro de sodio elevadas. Y aquí en el caso, por ejemplo, de un halófilo, como en el caso de vibrio, estamos hablando que a una cierta concentración llega a un punto óptimo de concentración, pero empieza, conforme va avanzando esa cosa, empieza a haber la muerte, es decir, a disminuir. Si estamos hablando como Staphylococcus aureus, estamos hablando que es un halotolerante, pues no, sí empieza a tolerar concentraciones elevadas, sin embargo, muere. ¿Por qué? Pues porque conforme va aumentando esa cantidad o ese porcentaje de cloruro de sodio,
pues no va a poder crecer, muere inmediatamente, y pues que no se diga de Escherichia coli, que sería un no halófilo, o sea, no va a tolerar concentraciones elevadas de cloruro de sodio, por lo tanto, pues no va a llegar a crecer. Entonces, esa es la explicación de esta gráfica, la forma en cómo se va a clasificar con actividad de agua. Que aquí en esta tabla podemos ver algunos microorganismos que van a ser inhibidos con respecto a la actividad de agua y en qué alimento podría estar. Tenemos alimentos frescos, que son los alimentos que principalmente van a tener actividades de agua elevadas, y tenemos que va a estar Pseudomonas, Escherichia, géneros de Pseudomonas, de Escherichia coli, de Proteus, de los Clostridium, de Bacillus, ¿no? Que va a estar una actividad de agua, su actividad de agua de crecimiento está de 0.95 a 1. Recuerden que la actividad de agua se cuenta de 0 a 1. ¿Sí? Como coeficiente, no como porcentaje, que está aquí en este caso relacionada con la humedad relativa, y lo vamos a ver más adelante. Tenemos los microorganismos que tienen un límite inferior para su crecimiento de bacterias, y aquí ya con una actividad de agua que también todavía se considera elevada, y aquí tenemos que se encuentra, por ejemplo, en algunos zumos concentrados, en jamón curado, en algunos quesos, y conforme va a ir disminuyendo esa actividad de agua, van viendo que ya el crecimiento empieza ya de levaduras, de mohos, y empezamos a ver que ese crecimiento se va dando, por ejemplo, en embutidos fermentados, en algunos quesos madurados, o en el caso, por ejemplo, de algunas leches condensadas, incluso de harinas. Y arroz, ya estamos hablando que aquí ya hablamos de mohos y levaduras y de algunas Staphylococcus aureus. Pero va a depender de la actividad de agua lo que va a crecer en ese microorganismo. En ese alimento, perdón. El potencial redox, que es otro parámetro importante, aquí, ¿qué nos va a decir? ¿Qué les dice el potencial redox? ¿Qué es el potencial redox, chicos? ¿Qué tanto puede recibir y aceptar electrones? Ajá. Y entonces aquí nos va a decir cómo va a ser la distribución espacial en el caso de microorganismos aerobios o anaerobios, cómo va a estar determinada principalmente por el potencial redox en el ambiente. Es decir, cuál es la facilidad que va a tener en el sustrato para, ya como lo dice su compañero, para perder o ganar esos electrones, y que dentro de estos los microorganismos van a estar clasificados aquí dependiendo la utilización del oxígeno, que el oxígeno es el que va a llevar a cabo esa oxidación. Por eso esa clasificación va a través de ese oxígeno. Y aquí entra la parte de si son aerobios, si son anaerobios o son facultativos. Y aquí dentro de estos, pues ya va a haber anaerobios estrictos, aerobios estrictos, etcétera, etcétera. Pero, y lo vamos a ver más adelante, que está también relacionada con otro parámetro extrínseco, pero que esta clasificación se encuentra dentro. Algunos ejemplos de microorganismos tenemos Bacillus, tenemos Clostridium, que a Clostridium es un anaerobio estricto, Lactobacillus casei, que sería un facultativo, y Bacillus cereus, que ya estamos hablando de un microorganismo aerobio, ¿sí? El factor intrínseco en cuestión de nutrientes, aquí es bien importante saber qué es lo que contiene ese alimento, ¿no? ¿Qué nutrientes va a tener? ¿Qué componentes va a ser parte de ese alimento para que se pueda desarrollar ese microorganismo? Porque recuerden que los microorganismos, obviamente para su crecimiento necesitan agua, necesitan una fuente de energía, que es a través de los carbohidratos, que necesitan una fuente de nitrógeno a través de las proteínas y los aminoácidos, bueno, a través de los aminoácidos principalmente, y vitaminas y minerales. Por eso es bien importante saber el contenido nutricional o el contenido, la composición de cada uno de los alimentos para saber qué es lo que puede crecer ahí. Y obviamente aquí tenemos
pues también qué necesidades va a tener cada uno de los grupos de microorganismos para que pueda ver ese crecimiento, ¿no? Entonces tenemos como levaduras y bacterias, aquí va a depender que sabemos que las bacterias, por ejemplo, necesitan todos los ya mencionados, agua, carbohidratos, proteínas, vitaminas, minerales, para poder llevar a cabo ese crecimiento. Y que las levaduras, pues igual, necesitan algunos, pero igual pueden sobrevivir. Algunos mohos, pues igual se pueden lograr con otras cosas. Sin embargo, es bien importante saber cuáles son cada uno de los componentes de los alimentos para que pueda ver qué microorganismo es el que va a crecer para dañar ese alimento. Los constituyentes de antimicrobianos que va a tener ese alimento, es decir, qué estabilidad le va a dar al alimento cuando llegue el ataque de algunos microorganismos respecto a su actividad antimicrobiana. Es decir, recuerden que hoy en día, aunque ya se maneja mucho toda esta parte, sabemos que muchos de los alimentos naturales pues traen sus propios antibióticos, sus propias sustancias, sus propios principios activos que van a ser parte de que no permitan el crecimiento de algunos microorganismos. Y eso hace que sean mucho más duraderos estos alimentos. Por ejemplo, el ajo que sabemos que incluso hay gente que hasta se toma el ajo como pastilla y transpira ajo, pero que es gente saludable porque finalmente sabemos que el ajo es un antibiótico natural y por su principio activo que tiene, que es la alicina, es el que va a actuar contra muchos microorganismos para evitar ese crecimiento. La canela también es otra especie que va a ser importante por el cinaldehído, que va a ser parte importante. De hecho, ya hoy en día pues se manejan muchos conservadores de algunas especies naturales para evitar el crecimiento en algunos alimentos, ¿no? Ya hay muchos estudios que se trabajan con este tipo de aceites esenciales de estas especies. Profesora. Sí. Por ejemplo, yo he escuchado mucho que normalmente se utiliza en los dulces o una confitería que ocupan mucho la miel, porque la miel la ocupan tanto para la conservación del alimento como para disminuir la tasa de microorganismos. Uh-huh. Sí, también, de hecho también. En la cultura, bueno, yo me acuerdo que muchas veces decían que te comieras un ramito de epazote para eliminar parásitos y bacterias. Y de hecho, he leído mucho acerca del epazote en algunos artículos, dice que sí es muy que beneficia mucho en ese aspecto de disminuir la tasa de microorganismos. Sí, sí, hay muchos, en efecto, Oscar. Sí, Oscar, ¿verdad? Sí, profesora. Sí, Oscar. Es que luego no los veo. En efecto, Oscar, de hecho, sí, todas estas especies van a tener, o muchas de estas especies van a tener sus aceites esenciales que son parte importante, van a tener esas sustancias antimicrobianas que van a ayudar a inhibir el crecimiento de algunos microorganismos. La miel es una de ellas. Digo, la miel ayuda mucho porque incluso hasta la miel la usan para que una herida te cicatrice rápidamente. Y para cicatrizar, ¿qué es lo que se necesita? ¿Por qué algo no te cicatriza? Pues porque puede haber crecimiento de microorganismos que no permita que se regenere ese tejido. Entonces, cuando a veces te pones miel, dicen que la miel, cuando te la colocas, te ayuda a cicatrizar porque de alguna manera es como si estuvieras poniéndote un antibiótico natural para ayudar a que se regenere. Y de ahí, pues, puede ser usada para otros, como tú lo estás mencionando, ¿no? En el caso, por ejemplo, de la canela igual, en el ajo, pues que ni se diga, ¿no? El ajo se sabe que es un antibiótico natural.
Y, por ejemplo, el orégano, que es otro en este caso, debido al carbacriol, que es el componente importante que va a tener esta especia, va a inhibir ciertos microorganismos. De hecho, cuando yo estaba haciendo mi doctorado, yo lo hice yo trabajé siempre con bacterias lácticas en carnes. Y había compañeras mías que estaban trabajando, extraían el aceite de varias especies, tomillo, orégano, mejorana, salvia, todas estas especies que hoy en día están, y lo estaban probando para usarlo como un antimicrobiano para productos, para salchichas, creo, lo estaban usando. Y hay muchos ya ahorita de eso. Si tú te metes a buscar artículos de revisión bibliográfica para esto, pues vas a encontrar ya muchas investigaciones, si es que no, ya se están usando hoy en día como antimicrobianos, ¿sí? Precisamente porque dan y son pues de alguna manera son naturales, ¿no? Hay estudios que hay que ver qué tipo de microorganismos, digo, porque tampoco son mágicos, ¿no? Hay que ver contra qué microorganismo van, ¿no? Principalmente. Sin embargo, sí son muy, muy importantes. Sí, en efecto, también el epazote es una especie que elimina parásitos, pero que ayuda también a otro tipo ¿Por qué creen que se lo ponen a los frijoles, ¿no? A los frijoles negros, por ejemplo, ¿no? Disminuyen la cantidad de gases, disminuye muchas otras cosas, ¿no? Entonces, aunque los abuelitos o la gente que usaba todas estas hierbas anteriormente para sus guisos o incluso para curar, porque antes era la forma en cómo los abuelitos nos curaban, ¿no? Hoy todo lo recurrimos al doctor, ¿no? O a medicamentos, ¿no? Que está mal hecho. No dejamos que nuestro sistema inmune actúe y que tratemos de usar lo más natural que se pueda, mientras se pueda, digo, porque hay cosas que ya de plano pues no se pueden y que sí hay que recurrir a medicamentos, pero cuando no es necesario, pues tratarlo de evitar. Y sobre todo, por ejemplo, en antibióticos, que la gente toma antibióticos como locas, ¿no? Poder tomar antibióticos naturales, ¿sí? Pero en efecto, en cuestión de los alimentos, es saber qué tiene, en este caso, que evita el crecimiento de algunos microorganismos o que puede crecer, porque no quiere decir, recuerden que dentro de los mismos antibióticos que nos dan, hay antibióticos de amplio aspecto y antibióticos que nada más son para un cierto microorganismo. De amplio es que puede abarcar una gran variedad de bacterias que puede matar ese antibiótico. Pero si no es de amplio espectro, entonces es un antibiótico muy específico para tal microorganismo. Así puede ser en estos alimentos. O sea, tal vez sus principios activos o sus componentes activos que tienen estos alimentos, en este caso, puede solo inhibir o matar algunos microorganismos, pero no a todos, ¿sí? Entonces, finalmente pueden llegar a descomponer. ¿Qué logra uno con esto? Bueno, lo que logras es alargar esa vida de aquel, que ese es finalmente el objetivo. La otra es la estructura del alimento. Aquí es bien importante estructuralmente cómo se encuentra el alimento, es decir, la protección que va a tener de entrada hacia el microorganismo. Sabemos que cuando hay alimentos, como en el caso, por ejemplo, aquí lo pongo en imágenes, en el caso de la nuez, cuando está en su completo con su cáscara, pues es una cáscara que mientras no tenga ninguna entrada,
va a poder durar mucho tiempo. ¿Por qué? Pues porque es tan rígida que no va a permitir la entrada, es una barrera de entrada hacia un escudo para que evitar que entren esos microorganismos. El huevo igual, el huevo, si es un huevo de buena calidad, el cascarón va a ser mucho más rígido, por lo tanto, no va a haber permeabilidad para que haya esa entrada de esos microorganismos. También esto ayuda a determinar la edad y los antecedentes de manipulación, es decir, la edad, es decir, qué tanto tiempo tiene, qué frescura tienen estos alimentos, esa es la edad. En el caso del pimiento morrón, el pimiento morrón es una de los vegetales hortalizas que tiene su tejido, es mucho más grueso, tiene una telita mucho más gruesa, es un alimento que es bastante rígido, por lo tanto es más fibroso, por lo tanto evita la entrada y es un alimento que se prefiere mejor deshidratarse a descomponerse. Su vida de la que él es larga. Claro, si va a llegar un momento en que sí se descompone, o sea, por supuesto, pero es uno de los alimentos que tarda un poco más de tiempo a comparación de otros. Sin embargo, chicos, esto no quiere decir que no se descompongan esos. Si esos alimentos tuvieran que estuvieran magullados, que tuvieran alguna ruptura, que tuvieran alguna entrada, por supuesto que se van a descomponer. Por eso es bien importante ver la calidad de dónde se compran esos alimentos. ¿Sí? Entonces, todo eso va a depender de cada una de las estructuras. Si este pimiento morrón tiene una ruptura aquí, por supuesto que va a haber entrada de microorganismos y va a descomponerse rápidamente ese alimento. Si el huevo fuese un huevo que tiene el cascarón bastante delgado y frágil, también. Si la cáscara de estuviera abierta un poco, porque suele suceder, por supuesto que va a haber ese problema. Entonces, todo va a depender, pero sí hay que ver las características de ese alimento en términos generales para ver qué es lo que va a crecer aquí. ¿Sí? Profesora, una pregunta. Sí. Por ejemplo, hay que imaginar que tengo una cantidad grande de, por ejemplo, jitomate, y un jitomate o 5 jitomates están abiertos y después de una semana ya están contaminados con algún hongo. ¿Es recomendable que se quiten los jitomates de todos los jitomates de la población en este caso? Sí, sobre todo cuando son hongos. Recuerden que los hongos, aunque ustedes ustedes no van a ver las esporas, no van a ver nada, pero pues va a haber ahí semillitas y va a haber esporas, ¿no? Entonces, cuando ustedes tienen un jitomate que normalmente está contaminado, ¿y cómo se contamina? Cuando su mamá va al mercado a comprar jitomate y normalmente las mamás, incluyéndome, yo voy al mercado o las amas de casa vamos al mercado, lo que más cuidamos es el jitomate. Hasta lo traemos aparte, ¿por qué? Pues porque no queremos que se nos magulle, no queremos que se nos aplaste, no queremos que se nos haga un puré, ¿no? ¿Por qué? Porque cuando ya llega a casa, si ustedes ese jitomate no lo usan y luego
distancia hay? 10. 5, ¿no? 10 minutos, Ah, dijimos, sí. ¿no? Ajá. Y todavía les doy chance. Entonces, yo me doy cuenta que, o sea, sé que en algunos casos los puede sacar el internet o la luz o todo ese tipo de cosas. Pero yo me doy ya cuenta ¿de veras ya escogieron quién va a ser el jefe de grupo? No. Voy a dejar de compartir tantito, vamos a ver eso. ¿Quién va a ser su jefe de grupo? Porque necesito que vayan anotando las participaciones. Los que ya participaron ahorita, ya vayan anotando. Son todas las participaciones. Tantas veces participen en clase, ¿eh? Usted saque un número al azar de la lista, maestra. Nadie quiere ser el jefe de grupo. Va a llevar, ese jefe de grupo solo va a tomar las asistencias y va a tomar las participaciones en clase. Bueno, voy a sacar un nombre, voy a decir un nombre. Voy a verles la cara en sus fotos para ver cuál es responsable, cuál creo que sea el responsable. Bueno, tú, Fátima, porque te apellidas Ramírez. Y eso quiere decir que eres bien trabajadora e inteligente y ¿La asistencia la puedo tomar con foto? O sea, tomar sí, foto. Toma la asistencia con foto, tómale foto a la pantalla y ahí salen los nombres. Y yo te voy a mandar en Excel ya la lista de asistencia y la lista de participaciones y ahí las subes cuando ya las tengas. O sea, ahí las vas poniendo. Al final del trimestre, pues ya me la das. Pero la participación, sí, anotarlas por clase. Le sacas en el cuaderno, aunque sea nada más con su nombre, si no hay nombres repetidos, con su nombre y cuántas participaciones por clase. Por ejemplo, la clase del 6 de abril, por ejemplo, Daniela tuvo 2 participaciones, Diana 3, así por decirlo así. Y sacas foto, lo haces en el cuadernito nada más, le sacas foto y lo subes al chat para que ellos revisen, porque cada uno de ustedes tiene que llevar sus mismas participaciones, ¿eh? Y entonces ya le dicen a Fátima, está bien, sí están bien mis participaciones, ¿no? No, Fátima, yo no son 3, son 2. Porque hay que ser honrados, ¿eh? Aquí se va a ver la honestidad. Porque yo sé, aunque no parezca, yo empiezo a conocer las voces y todo. Oscar tuvo 6 y Fátima me puso 5. Nada más me faltó una, Fátima, y ya te corrige, Fátima. Y así. Y ya que estén corregidas, entonces ya tú las pones en el archivo que yo te voy a enviar con los que participaron en esa clase. El archivo ya tiene las fechas de la clase y todo, yo nada más tú las pones. Es que a mí no me da tiempo en lo que hablo y eso ir anotando, pierdo tiempo en ir anotando las participaciones de ustedes. ¿Sí? Sí, maestra. Por favor, Fátima. Y el resto, y cada uno de ustedes tiene, por ejemplo, Oscar ya lleva varias. No sé cuántas lleva, pero ya lleva varias. Y también, ¿quién habló? ¿Quién más habló de las chicas? Yo, profesora. ¿Leila? No, yo tengo una pregunta. O sea, ¿es cada que hablo? O sea, si usted preguntó No, si cada tengo vez una que duda, si... No, o sea, no. La participación es lo que aportas en clase, como su compañero que aportó algo del epazote y dijo, y que participe y que contestes. Cuando tú preguntas una duda, esa no es participación, esa es duda tuya. ¿Sí queda claro cuándo son participaciones? No es cada que hablen. Las participaciones son cuando yo pregunto algo y contestan, obviamente. Cuando aportan algo a la clase. Por ejemplo, su compañero que comentó que le ponen canela al dulce para evitar el crecimiento. ¿Quién fue el que dijo, Oscar? Sí, yo, profesora. Esa es una participación. ¿Sí me explico? Entonces, ¿cuántas lleva? Oscar, ¿cuántas llevas? 2. Lleva 2, Fátima. ¿Quién más ha participado? ¿Quién más participó para ponernos al corriente? Yo Diana, participé hoy una vez y la clase pasada también una vez.
Diana una, la clase pasada y una esta. Yo una vez esta clase. Saraí una, hasta ahorita una. Si siguen Yo para llevo cuando una, se acabe la maestra. clase. ¿Quién también? Igual yo una. Yo, Alejandro. Alejandro. Y Yo, Vanessa, Estefanía. llevo una. Estefanía. Una, Estefanía. Yo también llevo una, Vanessa. Vanessa y Yael. Ok. Sí, Yael, sí. Y Vanessa. Ok. Entonces ya ahorita estamos al corriente y ya ahorita vas a tomando de los que vayan diciendo. Esas son las participaciones, ¿sí? Si hay dudas, me dicen, por favor. Profesora, ¿puedo hacerle una pregunta? Ajá. Retomando lo de los quesos maduros, es que yo en alguna ocasión vi un queso azul que, bueno, ya no era azul, era negro, y Ay, me caray. dijeron que estaba más bueno. Entonces, ese queso ya entra en la categoría de que ya hay que sacarlo a pesar de que, pues, tiene, ay, no recuerdo si era, Roquefort, una bacteria llamada Roquefort, no sé Ajá. cómo. No, Esa es ya, penicillium, lo que es Roquefort porque está hecho en Roquefort, pero no, es penicillium. El hongo es penicillium, es hongo. En el caso del queso azul o queso Roquefort, como es el mismo, nada más que Roquefort es porque ahí lo hicieron y le dicen azul porque lo hicieron en otro lado y no le pueden decir Roquefort. Pero ahí el hongo es color, hay uno, es entre verde y azul, ¿no? Recuerden que hay penicillium mohoso azul y mohoso verde, da ese color, algún verdioso, alguna especie lo da verdioso y alguno lo da azul. ¿Qué tan negro estaba? pues, hay ya bastante, pero pues sí me dijeron que ese era el más rico. No, o sea, un queso, o sea, en este caso, azul lo da el penicillium. Y ese penicillium, esa especie de penicillium es color azul. Si ya es negro, ya es otra cosa. O sea, ya te está dando otra característica, ya no es conveniente comerlo. Porque ya, o sea, ¿cómo te diré? No puedes, no puedes decir, no es como en algunos casos de la carne. Por ejemplo, el jamón serrano. El jamón serrano es uno de los productos cárnicos fermentados madurados. El jamón serrano, para que se lleve a cabo bien su maduración y está tierno, pues la pierna tiene que durar mínimo 6 meses almacenada, ¿sí? Para que lleve a cabo bien. Y estamos hablando de una pierna tierna, todavía joven, porque ahí sí, si ya hablamos entre más tiempo lleva de maduración, pues obviamente es mejor, más rica en este caso la carne, el sabor del jamón serrano. ¿Sí? Pero ya si tiende a tener otras características ya diferentes, pues ya no es conveniente, esa maduración ya no, o sea, ya no funciona. ¿Sí, chicos? Entonces, en este caso, no. Y ese de plano, pues ni le puedes quitar porque todo está lleno de moho. No es como que le cortes el pedacito, además... o sea, el olor, como es de por sí, el olor es muy apestoso, pero ¿cambia el olor? Angélica, ¿cambiaba el olor a ese queso? Bueno, no lo pude oler, pues porque estaba en su empaque, pero sí estaba muy distinto a los demás. Ah, ¿era nuevo? Ajá. Entonces era otro tipo, no sé, no estaba ya abierto entonces. No estaba Profesora, yo lo que entonces tal vez visto, sí pueda ser. Sí, Oscar. Lo que he visto mucho cuando se diferencia tanto en plantas como en alimentos, como en algunas heridas, es que cuando estos organismos tienen una bacteria y empieza a oler fétido, es que hay una bacteria. Y cuando la costra o la herida o en el alimento se ve algún tipo de microorganismo, pero se ve seco, es porque es un hongo. Sí, recuerde que aquí en este caso, por ejemplo, si sabemos que
recuerden que las bacterias, y lo van a ver, lo vamos a ir viendo ahora que ya entremos a la parte de los alimentos, y recuerden que las bacterias van a producir cambios organolépticos en el alimento. Y estamos hablando olor, sabor, apariencia, ¿sí? Entonces, obviamente las bacterias y los mohos y todos esos, pues van a hacer todos esos cambios. Según los metabolitos que estos produzcan, les van a dar ese cambio. En el caso de Angélica, como no me había dicho bien qué era, tal vez era un tipo de de queso Roquefort con otro tipo de hongo. Como me dice que es nuevo, a lo mejor, no sé, en precio puede ser hasta mucho más caro. Yo pensé que era un queso que ya estaba abierto y que se estaba poniendo negro en el refrigerador. Pero si estamos hablando ya de que lo compraron y que era así, pues sí, pues tal vez sea otro tipo de especie de hongo que le va a dar otra característica, otra consistencia a ese queso. Sí, en efecto, Oscar, las bacterias causan olor, también los mohos causan olor. Sin embargo, cuando hay bacterias, pues simplemente ni cicatriza. En el caso si fuese de una herida, ¿no? No hay cicatrización, ahí se mantiene abierta porque no te lo permite la misma bacteria, ¿no? En el caso de mohos, en la piel, pues ya es mucho más diferente el crecimiento. Si hablamos de alimento, pues en el caso de alimento, como crece en la superficie el moho, es más superficial todavía que la bacteria. La bacteria se introduce más al tejido vegetal. Entonces, por eso son los cambios diferentes de cada una. Pero va a depender del tipo de la especie y de la bacteria de deterioro, que es la que va a hacer el cambio. Depende qué va a producir esa bacteria, si pigmenta o no. O sea, depende mucho, en este caso, de la especie de la bacteria, Oscar. Entonces, puede ser eso, Angélica, en el caso de, yo pensé que ya estaba abierto y que estaba en el refri, lo que me estabas diciendo, pero si estaba cerrado, pero es que dice que es Roquefort. Es que hay unos quesos que tienen una cubierta negra, pero no son Roquefort, son de cabra, ¿no? O no era de cabra, que es el de cenizas, está cubierto de cenizas. No, decía que era el queso Sol. Ah, no lo he visto. Me voy a revisar ahora que vaya a los quesos, porque mi esposo come mucho de esos quesos madurados y quesos de ese tipo, apestosos. Entonces, voy a revisarlo, porque sí, no había visto uno negro, lo había visto azul o verde. Por eso es queso azul o queso Roquefort, dependiendo la marca y el queso. Lo vamos a checar. ¿Sí? Entonces, ¿quedó claro lo de las participaciones y todo, chavos? Para continuar. Sí, profesora. Sí, profesora. Ok, entonces, tenemos a la temperatura, ¿no? Entonces, como ya sabemos, la temperatura, que es bien importante para el crecimiento, para incubar, para darle ese calor al microorganismo, ¿cómo va a crecer? ¿Cómo va a estar almacenado? ¿Dónde se va a encontrar este alimento que le va a poder ser parte del crecimiento de cómo se va a manipular? Entonces, todos estos microorganismos pues se necesitan una temperatura determinada para crecer. Por eso es que se clasifican en 3 grupos principales, ¿no? Como son los termófilos, mesófilos, psicrófilos. Sin embargo, de ahí pues van a haber otros, porque va a haber diferentes crecimientos de microorganismos. En este caso, por ejemplo, aquí en la tabla podemos ver la clasificación de termófilos, mesófilos, psicrófilas y psicrótrofas, y que pueden crecer con una temperatura óptima. En el caso de las termófilas tenemos que puede estar de 55 a 75 grados centígrados. Las mesófilas, que son las más comunes, están en la temperatura ambiente entre 30 a 45 grados centígrados. Y las psicrófilas, que son de 12 a 15 grados centígrados, y las psicrótrofas, que son de 25 a 30 grados centígrados. En el caso de las psicrófilas, aunque decimos que temperatura óptima es de 12 a 15, tenemos que esos microorganismos crecen
Óptima es cuando están en su óptimo crecimiento. Sin embargo, van a empezar a crecer a temperaturas de refrigeración, que son de 4 grados centígrados. En este caso puede ser de 5 a 20 grados centígrados en el caso de psicrófilas. Por eso es bien importante que el hecho de que ustedes tengan los alimentos en el refrigerador no quiere decir que no se les descompongan, porque va a haber microorganismos que van a crecer a temperaturas de refrigeración, y esos son los microorganismos psicrófilos. El caso de psicrótrofas, que también son parte de estas bacterias, aquí son psicrótrofas porque su rango es un poco más elevado que el de las psicrófilas, o sea, pueden crecer hasta 35 grados centígrados, o sea, puede haber una temperatura más de crecimiento. Por eso ahí varía mucho. ¿Por qué no hay una temperatura determinada? Pues porque les digo, los microorganismos hoy en día se pueden adaptar, pueden crecer. Hay un sistema, un mecanismo de acción que tienen los microorganismos, donde tienen proteínas que se les llaman proteínas chaperonas, que estas lo que hacen es ayudan a los shock, es decir, puede ser shock térmico, shock de pH. Cuando son shock térmicos, de que es una bacteria, que es una bacteria, por ejemplo, mesófila, y si esa bacteria sufre un tratamiento térmico elevado arriba de su temperatura óptima, lo que hace es que empiezan a actuar algunas proteínas, estas que les digo llamadas chaperonas, y hacen que se desdoblan para soportar esos choques, y después que pasa ese shock, empiezan a volver a regenerarse esas proteínas. Y entonces esto hace que el microorganismo pueda sobrevivir a esos tratamientos térmicos. Entonces, va a depender a qué temperatura. Sin embargo, bueno, por eso los rangos de temperatura que se usan como los métodos de tratamiento térmico, de conservación de tratamiento térmico, pues ya estamos usando temperaturas bastante altas. ¿Para qué? Pues para eliminar hasta las toxinas que puedan producir los microorganismos, ¿sí? En este caso, por ejemplo, tenemos el crecimiento, la velocidad en esta gráfica, la velocidad de crecimiento y la temperatura a la cual pueda estar clasificada cada una de estos microorganismos. Y tenemos desde las psicrófilas, por ejemplo, como que puedan estar a temperaturas incluso de refrigeración, o pueden llegar a crecer hasta menores grados a temperaturas menores de 0, o las mesófilas, que pueden estar en un rango de entre 10 y hasta 40 y tantos grados centígrados, como en el caso de la Escherichia coli, con una temperatura óptima en el caso de la Escherichia que puede ser hasta de 30, que varía entre 35 40 grados centígrados, ¿no? Y va a depender de cada una de estas bacterias cómo va a ser a cabo ese crecimiento. Pero es bien importante tomar en cuenta y saber las características. Por eso yo les decía que es importante que por lo menos de los microorganismos importantes dentro de la microbiología de alimentos, sepan ustedes las características generales de estas, ¿sí? Para que sepan de qué están hablando, porque si ya estamos hablando de algunas especies en específico, pues hay que buscar en la literatura por lo menos las características generales y sepan de qué vamos a hablar. ¿De acuerdo? Porque aquí no vemos eso. Aquí yo no me voy a meter en las características generales de la Escherichia coli, del Bacillus, de la Pseudomonas, de las bacterias lácticas. No lo vamos a hacer, no hay tiempo. Pero ustedes sí lo pueden revisar, pues para que tengan ese conocimiento y saber en qué temperatura va a estar para sus prácticas sobre todo, ¿no? Hasta aquí, chicos. Salud. De ahí tenemos que dentro de todas estas
temperatura, sabemos que la temperatura es bien importante y que en un rango que vemos que es el punto de congelación hasta el punto de ebullición, que estamos hablando de 0 grados centígrados a 100 grados centígrados, el rango en medio es donde se va a llevar la multiplicación más rápida, en este caso, por ejemplo, de las bacterias. ¿Para qué? Pues para que y que esa multiplicación con respecto al tiempo va a elevar ese crecimiento, esa velocidad de crecimiento de estos microorganismos. Entonces, es el efecto que va a tener del crecimiento microbiano con respecto al tiempo de las bacterias o de los microorganismos. El otro, que es la humedad relativa, que también es bien importante, esta humedad, pues que es la relación porcentual entre la cantidad de vapor de agua real que va a contener el aire y la que necesita para saturarse la temperatura misma. Es decir, la humedad relativa en la cual se va a encontrar el alimento es tan importante que si esa humedad no se mantiene, aquí sabemos que hablamos ya en porcentaje. Es decir, por ejemplo, la imagen lo dice, cuando ustedes van al súper y se van al área de verduras y hortalizas, ustedes tienen que, hay un rociador, de hecho ahí hay un rociador que pone agua para que se mantenga una cierta humedad. ¿Por qué? Porque si en esos contenedores no hubiera esa agua, ¿qué pasaría con esas hortalizas, chicas? Se deshidratan. Se secan, bueno, se marchitan. Ahí pasa que la actividad de agua, por eso es que les digo que está relacionada con la humedad relativa. La actividad de agua del alimento, o sea, es decir, el agua que tiene ese alimento se va a empezar a eliminar porque no va a tener esa humedad que requiere ese alimento para que la actividad de agua sea constante y se mantenga fresco, mantenga esa frescura que se necesita en ese alimento. Por eso es importante tener esa actividad. Por eso cada uno de los alimentos, incluso hay algunos que su etiqueta dice, consérvese a temperaturas de 30 grados centígrados. Consérvese en refrigeración. Es decir, más o menos, ¿qué porcentaje de humedad tiene el refrigerador, chicos? Calcúlenle más o menos. Quizá un 70%. 70%, más o menos, 80%. ¿Sí? Entonces, ¿para qué va a tener esa humedad? Pues porque necesito mantener lo más posible fresco mi refrigerador, que tenga cierta humedad. Ahora bien, no todos los alimentos, en el caso sobre todo, por ejemplo, hablando meramente de verduras, hortalizas y frutas, no todas las frutas y hortalizas o las verduras y hortalizas tienen que estar dentro del refri. Por ejemplo, la cebolla. ¿La cebolla se guarda en el refrigerador? Sí. ¿Sí? ¿O? No. No. Pues, ¿qué pasa si guardan en el refri? Pues no hay problema si lo guardan, pero puede pasar esto. Empieza a crecer ya, incluso si ustedes la guardan la cebolla, empieza a crecer moho. Se descompone más rápido, pero además hasta le empiezan a crecer, si bien les va, les empieza a volver a crecer la raíz o el rabo, ¿sí o no? Empieza a germinar. Sí. Si ustedes guardan el ajo en el refri, pasa exactamente lo mismo. Entonces solo se guarda una cebolla cuando ya la ocupaste. O sea, la mitad, yo compré de esas cebollas de Tupperware, de figura de cebollas, y se envuelve en una servilleta y se envuelve en ese tupper y se guarda porque ya se usó, ¿no? Pero cuando la cebolla no se ha usado y está, la pueden guardar en
fuera en una canastilla o en una, ¿cómo se llama? Coladera, o sea, fuera del refri. No hay problema. También la pueden tener dentro del refri, pero no es un alimento que necesite tener cierta humedad, porque incluso hasta le puede afectar. La papa la guardan en el refri. Sí. Sí, la pueden guardar en el refri, pero es igual que la cebolla. No necesariamente, también la pueden tener fuera del refri. ¿Por qué? Porque fuera del refri tampoco se les va a descomponer. ¿Qué pasa a veces en el refri con la papa? Hasta sabe a modo, de repente si deja pasar Igual mucho empieza a crecer, ¿no? Su raíz. empieza a crecer. La Pero zanahoria. también cuando se deja fuera, profesora, como que se empieza a deshidratar, ¿no? Se Y empieza a pone decir, como sí, mayuga. sí se empieza a deshidratar, pero bueno, o sea, también se empieza a deshidratar cuando pues no la usas. O sea, bueno, sí, o sea, está bien que sea un alimento que dure, pero pues hay que usarla, digo, hay que comérnosla, ¿no? Ahora, también depende del clima, del ambiente, porque si es en tiempo de frío, pues no le pasa nada. Si estamos en esta época, bueno, hoy no, porque hoy amaneció fresco, pero suponiendo que estamos en primavera, con una primavera de temperaturas de 27, 30 grados centígrados, pues sí, en efecto se empieza a deshidratar, como dice su compañera. Entonces hay que estarla moviendo, pero fíjese que estamos ya hablando de que el cambio de humedad en el ambiente es otro. ¿Y qué va a pasar? Se empieza a deshidratar. Si la meto en el refri, ¿qué va a pasar? Pues si hay una humedad elevada, se empieza a germinar. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que cómo debe de estar, por ejemplo, la papa, la zanahoria, la cebolla. ¿Temperatura ambiente? Bueno, Pero también hay secciones en el refri, ¿no, profesora? Para poner algunas verduras o frutas. Ajá, exacto. Hay una humedad relativa que debe de tener un cierto porcentaje. Entonces, cada alimento debe de tener una humedad. Si estoy hablando, por ejemplo, de la carne o de la leche, pues sí es un alimento que debe de tener una humedad relativa elevada. La mermelada. La mermelada puedes guardarla en el refri o no y no le pasa nada. O sea, ya sabemos que como costumbre, cuando sabemos que es un alimento que ya está estéril, cuando está nuevo, al destaparlo ya no está, lo usas, pero que es un alimento que como tiene una actividad de agua muy baja, ¿la puedes meter al refri? Sí, no hay problema. Si se te queda afuera, no hay problema. Claro, no la vas a tener afuera todo el tiempo, también la vas a guardar, pero no hay problema. ¿Por qué? Por la actividad de agua que tiene el producto. Si ustedes dejan una lechuga fuera del refri, pues sí, obviamente al otro día, ¿cómo va a estar la lechuga? O el cilantro, por ejemplo. toda. Pues sí, no, horrible, no va a estar. Ahora, si ustedes meten en bolsa, por ejemplo, su verdura y no le abren, no dejan que vaporice o que el agua se evite, se va a condensar el agua que tiene. ¿Y qué va a pasar? Se va a echar a perder. Pues se va a echar a perder más rápido. O sea, todo tiene que ver, chicos. ¿Por qué? Porque ustedes le están dando a los microorganismos todo para que puedan crecer. Entonces, cuando se meten las cosas al refri, o se meten sin bolsa, o se meten en bolsa, pero hay que hacerle unos orificios a las bolsas para que haya entrada de aire, ¿sí? Y no se condense esa agua, esa humedad y que se empiece a descomponer el alimento. Yo lo que hago, profesora, luego, por decir las hierbas, las envuelvo en un papel o periódico, papel estraza, y luego en una bolsa y dura más que cuando se pone más en la bolsa porque se hacen gotitas. Así es correcto, así es. Igual lo haces, pero fíjate, tú lo hace mi mamá, y mi mamá solo estudió la primaria. ¿Quién le enseñó de microbiología a mi mamá? Yo ni le he ido a ver. La escuela de la vida. Exactamente, pero ya lo saben. Entonces compran papel estraza, envuelven ese cilantro o ese pasote o ese perejil, lo envuelven y como dice su compañera, lo guarda en bolsa y dura más tiempo. Si lo guardamos solo en bolsa, pues lo sacan y ya está podrido, ya está huele feo, ¿no? Sí. Si lo dejan afuera, pues lo agarran y ya está todo deshidratado, todo
todo feo, todo sin frescura. Entonces hay que encontrar, dependiendo de la característica, y eso se debe al, obviamente cuando se queda afuera, pues se deshidrata porque se elimina el agua, pero cuando se queda adentro y no se conserva bien y se pudre, pues es la actuación de los microorganismos, ¿sí? Entonces hay que encontrar un medio que en este caso, ¿qué es lo que hace el papel o la servilleta? Si no hubiese papel extras a poder agarrar esas servilletas grandes, pues absorber la humedad que hay en el ambiente o más bien absorber la humedad sobrante, porque debe de tener una cierta humedad, pero no tanta, de tal manera que no se condense esa agua y que se pudre, que no le dé pauta a esos microorganismos para que crezcan. ¿Sí me explicó? Entonces hay que ver esos porcentajes, hay que ver las características de estos alimentos, el porcentaje de humedad que debe de tener para ver qué es lo que va a crecer. Por eso es que los alimentos en fresco duran menos que si fuese un alimento procesado, del mismo grupo de alimentos. ¿Por qué? Porque ya un alimento procesado, pues tú ya lo manipulas. Ahí puede crecer otro microorganismo por falta de buenas prácticas de higiene. Ahí ya entran otros parámetros. Pero si estamos hablando de un alimento fresco, van a depender otras fuentes de contaminación. Maestra, tengo una pregunta. Sí. Por ejemplo, los alimentos frescos, ¿no también en su duración intervendría el cómo fueron cosechados? Por ejemplo, los estados del norte tienen climas muy extremos, o sea, un día pueden estar a 40 grados y al día siguiente a -3. ¿Eso también no podría afectar qué tanto duran los productos frescos? Así es, y cuando veamos cada uno de los grupos, vamos a ver las fuentes de contaminación. Y las fuentes de contaminación vienen de eso. Depende del clima, depende de la zona, depende de muchos, o sea, del ambiente en general. Por supuesto que sí depende de eso. ¿Sí, chicos? ¿Dudas hasta aquí de los parámetros? No, profesora. No, profesora. No. Ok, el último y nos vamos. La presencia y concentración de los gases. Es decir, ¿qué hay en el ambiente? ¿Qué tenemos? ¿Qué hay en el ambiente? ¿Qué gases tenemos en el ambiente? Nitrógeno, ¿podría ser nitrógeno y oxígeno? ¿De qué está compuesto el aire? Nitrógeno. Oxígeno y nitrógeno. Ajá, principalmente. Entonces, aquí en el aire, la concentración y la presencia de los gases que se van a encontrar también nos va a dar ya una clasificación mucho más estricta de los microorganismos. Y es la relación que va a tener el oxígeno que va a estar en el ambiente con los microorganismos para poder dar esta clasificación. Y que bueno, sabemos que hay algunos, en este caso, gases atmosféricos como el CO2 y el ozono, que van a tener propiedades antimicrobianas para evitar el crecimiento de esos microorganismos. Pero que el oxígeno no, del oxígeno va a depender qué microorganismos pueden crecer y qué microorganismos no, dependiendo la tolerancia a este gas, ¿sí? Y de ahí, pues, viene la entrada hacia algunos métodos de conservación, como el empaquetado al vacío o como las atmósferas modificadas, ¿sí? Pero que esto nos dice la relación que va a haber del oxígeno con los microorganismos, cómo lo vamos a clasificar, como aerobios estrictos, como anaerobios estrictos, como anaerobios facultativos, como microaerófilos y como anaerobios aerotolerantes. Es decir, podemos ver esta imagen donde tenemos estos tubos en un medio con microorganismos y que esos microorganismos tenemos que los microorganismos que son aerobios estrictos, podemos observar que van a crecer completamente en la superficie de ese medio. ¿Por qué? Porque necesitan oxígeno para que puedan crecer. Si no hay oxígeno, por eso son estrictos, si no hay oxígeno,
su crecimiento no se va a llevar a cabo. Los anaerobios estrictos son todo lo contrario, es decir, los microorganismos, si ustedes pueden ver en el tubo, van a crecer hasta el fondo de ese tubo. ¿Por qué? Porque esos microorganismos no requieren de oxígeno. Es más, el oxígeno los mata. Entonces, para esto necesitan un ambiente fuera de oxígeno, sin oxígeno, para que se pueda llevar a cabo bien su crecimiento. Por eso ese crecimiento se va a llevar en el fondo de ese tubo. Hablando ya de anaerobios facultativos, estamos hablando que estos son microorganismos que pueden crecer, que su crecimiento puede estar en la superficie, pero que pueda haber algunos microorganismos que crezcan sin también en presencia sin que no haya presencia de ese oxígeno. Si estamos hablando de anaerobios facultativos, ¿qué nos dice? Que sería aquí el tubo de en medio. Que puede crecer también en presencia de oxígeno. Que puede crecer en presencia de oxígeno sin ningún problema y que también, ahora estamos hablando de microaerófilos. ¿Qué es este tubo? Que pueden tolerar cierta parte de oxígeno, pero pues mayormente crecen sin oxígeno. Y anaerobios aerotolerantes que sin ningún problema en presencia con o sin oxígeno. ¿Sí? Entonces van a tolerar por eso son anaerobios aerotolerantes, es decir, puede haber presencia o no de oxígeno para su crecimiento, ¿sí? De cada uno de estos microorganismos. Y entonces con esto se va a poder manipular, ¿sí? Los métodos de conservación para poder ver si evito que crezcan estos microorganismos o no. Ahora también sabemos que el oxígeno, como en el caso del potencial redo afectando meramente al alimento, sabemos que el oxígeno, el potencial redo, que está un poco relacionado con esto, afecta al alimento directamente, cambiando sus características de estos, debido a que puede ser, por ejemplo, si yo tengo si yo tengo el aguacate, por ejemplo, ¿qué pasa con el aguacate? Es un alimento que al momento en el que ustedes lo van a abrir, si se queda mucho tiempo en presencia al ambiente con el oxígeno que va a estar disuelto en el ambiente, ¿qué va a pasar con ese aguacate? Empieza a oxidar. Empieza a oxidar y va a empezar a ver esos cambios y empieza a haber un deterioro. Lo mismo pasa con la manzana, lo mismo pasaría, por ejemplo, con el plátano, ¿sí? Entonces, de alguna manera, tienen que ver todos estos parámetros de crecimiento, ya sea intrínsecos o extrínsecos, para ver cómo voy a evitar ese crecimiento de los microorganismos y no permitir su entrada, ¿sí? Y no permitir que pueda deteriorar ese alimento. Y eso es lo que vamos a ver en cada uno de los, del grupo de los alimentos para que ustedes lo puedan manejar y dejar de verlo, ¿sí? Aquí lo vamos a parar por el día de hoy. ¿Tienen alguna duda de la clase, chicos? Yo, profesora, una pregunta. Por ejemplo, en el aguacate, mi abuelita dice que si le pones un poquito de limón, evitas que se oxide. O sea, ¿cuál es la función o qué propiedad tiene el limón que hace que el aguacate no se oxide? Porque baja el pH, ¿no, maestra? Ajá, exactamente, ¿qué tiene el limón, chicos? ¿Qué va a hacer el limón?
Es un antioxidante. Es un antioxidante, así es. Y va a evitar que, y sí, en efecto, si ustedes hacen, por ejemplo, un guacamole o hacen alguno de esos, y le ponen bastante limón, pues el guacamole no se les va a hacer negro. ¿Por qué? Porque va a tener suficiente, va a bajar el pH al momento de ponerle limón, el antioxidante, y va a evitar que el oxígeno pueda dañar al... En el guacamole he visto que le ponen leche. También le ponen leche, pero no, pero yo creo que la leche, pero para que no se ponga negro. Ajá. Ah, no sabía yo eso, de la leche. Sí, yo le pongo, no se oxida. Ah, mire, vean, por ejemplo, la leche. Cebolla trozada. ¿Mande, Alejandro? Para guardar en el refri un pedazo de aguacate y no se oxide, se guarda en un topper con una cebolla troceada y eso evita que se oxide igual. Ya ven, chicos. Ya ustedes como ingenieros en alimentos, pues van a ver qué tiene la cebolla. ¿No? Pueden ver qué tiene la cebolla que evita que el jitomate se oxide, o qué hace la cebolla para que el oxígeno, evitar que el oxígeno... Con la carne pasa. La hemoglobina que tiene la carne, que hace que... ¿Qué pasa con la hemoglobina? ¿Qué pasa? La carne, ¿por qué se vuelve café? Ustedes han ido, la carne, cuando ustedes compran carne, y vamos a ver ahora que veamos el tema de carne, cuando ustedes van al súper y compran carne, ¿ustedes qué esperan? ¿Una carne cómo? De color rojo. De color rojo, ¿no? Brillante, así, que digan, esta carne se ve buena, ¿no? Tiene buen color, ¿no? Y cuando ustedes llegan a casa, si ustedes la dejan fuera esa carne un rato, ¿qué pasa? ¿Qué sucede con esa carne? Igual se empieza a poner café, ¿no? Se empieza a poner color café. Se empieza a oxidar. Empieza a cambiar de color, a dar ese color marrón. ¿Sí? ¿Por qué? Pues porque también igual pues le pueden hacerlo, digo, aquí no, pero aquí no le pueden poner limón a la carne, porque ¿qué va a pasar si le ponen limón? La cose. La cose, exactamente. Entonces, se van dando cuenta que cada alimento, según sus propiedades, es lo que ustedes le van a poder aplicar. Entonces, hay que buscar otra cosa que le podamos poner que haga que no se oxide, pero que no cambie sus características. No como el aguacate o como la manzana, por ejemplo, que si le pones limón ya no se oxida, ¿no? Aquí si le pones limón pues va a cambiar, entonces hay que ver qué otra cosa, pues malas prácticas que hacen los carniceros es que les ponen sulfitos y eso está mal, porque ya los sulfitos hacen que le den ese rojo brillante a la carne y parezca una carne fresca. Por eso, una de las prácticas que ustedes hacen cuando llevan tecnología de carnes es la medición de sulfitos, para estar seguros de que esa carne no le puso el carnicero estas sales y evitar que hagan trampa, ¿no? Y que te estén dando una carne que no es tan fresca y que te la vendan como carne fresca, ¿sí? Entonces hay que ver qué es lo que, según sea el alimento, se pone para cada una de estas funciones. Entonces, lo que normalmente se hace en el carne, como no hay mucho que hacer, pues es buscar un buen empaquetado, ¿no? Para evitar que haya ese cambio de color de carne. Sí, y algunas otras sales, cuando son, por ejemplo, que venden esas arracheras que ya son, ¿cómo se llaman? En Costco venden una muy rica. Marinadas, ¿no? Marinadas, pues ya tienen otras sustancias y todo, y entonces eso hace que eviten, y ya el empaquetado al vacío, pues hacen que no se oxide. Pero si ustedes abren esa arrachera y se comen una parte y guardan el resto, pues al otro día ya va a parecer verde, aunque está buena, o sea, todavía se la pueden comer, lo que pasó es que se oxidó nada más, ¿sí? Pero va a depender, aquí sí es más difícil por la composición del alimento, entonces normalmente pues se manejan empaquetados aquí, ¿sí?
Bueno, chicos, ya no, me pasé 15 minutos. Sin embargo, bueno, así vamos a estar. Ya les había yo comentado que a veces nos gusta tanto la clase que nos vamos hasta media hora más. Pero, Profesora. Sí, dime, Alison. Bueno, la clase pasada nos dijo que le recordáramos para que nos mostrara un ejemplo para hacer una de las presentaciones de las prácticas de Power. Ajá. Sí, esa la vamos a hacer el viernes en laboratorio, Alison. Ok, sí. Sí. Viernes, gracias, Alison, por avisarme. Este viernes nos vamos a ver a las 12:15, porque tengo una clase antes, entonces luego me paso tantito. Entonces, 12:15 nos vemos el viernes para ver precisamente esta práctica, Alison. Entonces, yo creo que pues es una hora nos veríamos, si no hay tanta duda, 1 hora. Les enseño más o menos la práctica, cómo se va a hacer. Y ya el viernes, yo espero que ya estén todos, son ahorita 25, si ya tienen los equipos bien formados de cuántos son. Si son los que están ahorita 25, pues me gustaría que fueran 4 equipos de 6, si son 25. Pero más, maestra, pero... Sí, se supone. El jueves vemos. Si ya el jueves somos los mismos que ahorita, pues ya me entregan esos 4. Ya para que el viernes me den sus equipos y de una vez, si quieren, hacemos el sorteo para ver qué práctica les toca. Que no vamos a empezar hasta que ya veamos la parte de técnicas de muestreo, ¿sí? Entonces, yo les digo que más o menos es como por la semana 3 o 4, pero yo les digo, entonces va a haber tiempo para que el equipo que le toque la primera práctica, pues tenga tiempo, ¿sí? Entonces, el viernes lo vemos, Alison. Gracias por recordarme. Entonces, el viernes nos vemos a las 12, el jueves nos vemos a las 5 para continuar con la clase. Sí, maestra. Gracias. Sí, entonces, que tengan bonita tarde. Nos vemos el jueves, chicos. Cuídense. Igualmente. Gracias, profesora. Adiós.